Iniciamos con información, porque hay bastantes noticias que usted tiene que conocer puntualmente. Hacemos contacto con nuestro analista Felipe Galindo. Hola Felipe, excelente tarde. Y bueno, el día de ayer muy movida la situación y hoy continúa la noticia a la orden del día en las últimas horas. Te saludamos, Felipe, de nueva cuenta. Adelante, te escuchamos. Alfredo, pues muy complicado el día de ayer que prácticamente pues en algunos estados, particularmente en Oaxaca, vimos la cuestión, vivimos todos, sobre todo en la zona, pues en esta zona centro del país, digamos, este temblor que, bueno, vino a sacudir. Alfredo, no solamente creo que, digamos, las estructuras de nuestras casas, sino mucho de nuestras emociones, mucho de nuestros sentires. Estamos viviendo, estamos padeciendo una pandemia y bueno, pues el humor por supuesto no se hizo esperar y obviamente no sabíamos en algún momento si quedarnos en casa o salir corriendo. Algunos olvidaron el tapabocas, nos enteramos de mil cosas, mil historias que afortunadamente, bueno, pues en buena parte de los estados no tuvo mayor consecuencia. No así en Oaxaca, donde hemos visto que varios mexicanos han perdido la vida por este temblor. Esperemos de verdad que todos estemos bien, que todos nos estemos cuidando, que todos podamos salir adelante. Amenazas vimos que hay muchísimas, Alfredo, pero bueno, creo que lo importante es seguir para adelante y bueno, pues ese es nuestro primer gran deseo que queremos dejarle a nuestros amigos de TV Alianza. Y obviamente, pues Alfredo, como bien comentas, la semana ha ido pues muy deprisa. Veíamos por ahí también una cuestión que ha llamado la atención, particularmente para el votante estadounidense, Alfredo, y es la confirmación de Andrés Manuel López Obrador que va a ir a Estados Unidos. Lo cierto es que si quisiéramos encontrar alguna justificación, digamos, medianamente clara de por qué en estos momentos, cuando están, digamos, en elecciones nuestros vecinos del norte, pues no hay alguna otra explicación que no sea el que el propio Donald Trump haya pedido a su vecino, a su amigo, algunos dicen a su lacayo, que vaya a Estados Unidos a hacerse presente, a pasar lista y que de alguna forma pues le ayude con esta campaña que sin duda le ha costado trabajo a Donald Trump, particularmente Alfredo porque vemos ahora como el demócrata Joe Biden, el candidato digamos de los demócratas, ha ido ganando terreno, curiosamente sin hacer campaña. ¿Cómo estará, digamos, de criticado, de cuestionado el gobierno de Donald Trump? Que, pues, sin hacer campaña, Donald Trump pues, sigue perdiendo puntos. Y, obviamente, pues, Joe Biden, su principal opositor, ha estado ganando puntos que los mismos estadounidenses han reconocido. Lo interesante, Alfredo, insisto, es cómo hoy, pues, en un ambiente de pandemia, en un ambiente complicado para la seguridad, para las cuestiones económicas, para las cuestiones pues de garantizar el empleo, de problemas económicos que tenemos en nuestro país. El presidente López Obrador, que recordemos, no se caracteriza por estar en los viajes internacionales, no está incluso interesado por desarrollar estas relaciones internacionales y él mismo pues es de esta política de que digamos que la mejor política exterior es la que se hace en el país, la que se hace de manera interior, pues ha decidido salir a Estados Unidos. Ha sido obviamente pues parte, digamos, de los cuestionamientos que se le han hecho, pero bueno, pues vamos a ver los resultados, los frutos y cómo finalmente pues tendrá sentido esta visita de López Obrador a Estados Unidos. Por lo que resta, Alfredo, la agenda evidentemente se sigue complicando en temas de economía. Vemos por ahí los últimos reportes económicos como pues la pandemia sí está dejando grandes estragos. Y fíjate que una cosa, Alfredo, que nos ha llamado la atención, hace rato estábamos en una conferencia de prensa virtual, digamos, de cómo también, y creo que eso también te da un panorama de cómo están las circunstancias en otros niveles. A propósito de la pandemia, también los viajes de negocio, prácticamente, Alfredo, los viajes de negocios, digamos, se redujo pues al mínimo, ¿no? Las empresas, los corporativos han tenido que replantear sus viajes, digamos, los viajes de sus ejecutivos, y mucho de ello también se está dando pues de manera virtual. De hecho, nos decía aquí un especialista que como ahora, digamos, lo que están buscando es precisamente cómo reactivar ese mercado y cómo también se están enfrentando a grandes, limitantes, porque, por ejemplo, en algunos países hay ciertas reglas para, digamos, llegar al país.
Pero, por ejemplo, poner en el caso de Londres, donde, por ejemplo, si tú tienes que ir a un tema de negocios, resulta que si llegaras a estar, pues digamos, contaminado de COVID o estuvieras como en esa amenaza, tendrías que estar 14 días más, evidentemente, para evitar o el contagio o bien que determinaran las autoridades en Londres que tú no tuvieras ese problema. La cuestión se complica, Alfredo, porque regularmente estos viajes de negocios, pues tú lo sabes, son muy rápidos, a veces son de un día para otro, a veces duran prácticamente horas en un lugar y regresan. Y bueno, pues la logística para los permisos, porque evidentemente en los aeropuertos hoy se tienen que llenar mucho más grandes, digamos, cuestionarios mucho más amplios, mucho más complejos. No quedan muy bien las reglas claras, tanto en Europa como en Estados Unidos, de cómo tendrán que ser, digamos, estos viajes, estos ingresos a los diferentes países. Y evidentemente, pues las personas, los ejecutivos que tienen que estar viajando, evidentemente por temas de negocios, están pues preocupados porque todavía no hay reglas claras, pero evidentemente pues es un mercado importante que también está siendo afectado por el COVID. Prácticamente toda la economía está siendo afectada, pero ya si hablamos de casos concretos, este nos llamó mucho la atención precisamente por cómo tendrán que idear también y cómo tendrán que resolverse ahora pues las nuevas reglas para viajar de un país a otro, ya sea en temas turísticos, ya sea en temas de descanso, de quien tenga la oportunidad de estar en otro país, digamos, de vacaciones, o bien para, insisto, para estos corporativos, para estas, estas agrupaciones o esta necesidad de viajar por cuestiones de negocios. Otro ángulo, Alfredo, finalmente, pues quizá muy distinto al que vemos en nuestra realidad, pero vemos también cómo estos grandes corporativos, bueno, pues están preguntando cómo tendrán que ser las nuevas reglas para viajar y bueno, cómo tendrán también los países que ponerse de acuerdo, pues para determinar cómo se van a definir en principio para garantizar la seguridad de quienes viajan y evidentemente para que quienes reciben a los visitantes extranjeros, bueno, pues tengan la certeza de que no serán tampoco un foco de infección o de contaminación, digamos, ahora con el COVID. Las reglas, como lo hemos comentado, Alfredo, han cambiado, el panorama ha cambiado absolutamente y bueno, pues nos toca a nosotros contar esa historia de ver cómo se van a ir acomodando las cosas, cómo tendremos que llegar a esta nueva normalidad, Alfredo. De primera fuerza en el sentido estricto trascendencia en lo que respecta al territorio mexicano. Gracias, Felipe, por el comentario. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Felipe Galindo, nuestro analista en torno a esta